Juan Sevenal tiene su arenal, y así lo hará Juan Sevenal. Y a poco metió el pie en el mar, y a poco lo volvió a sacar. Juan Sevenal tiene su arenal, y así lo siembra Juan Sevenal. Y así metió el pie en el mar. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Gente Nuestra. Hoy estamos en la zona del Cardón y estamos en la casa de don Domingo Hernández, al cual le vamos a dar las gracias por compartir un rato de sus recuerdos, ¿no? Sabemos que es hermano de Chano, el panadero, le conocen aquí, ¿no? Y de Antonio, ¿no? Y Antonio. O sea que son naturales de Telde. De Telde, sí. ¿Y cómo fue eso? Que se vinieron para acá tres hermanos y que al final se quedaron aquí, ¿no? No, esto fue así. Mis padres se vinieron para aquí, cuando yo vine para aquí, para Fuerteventura, tenía 18 años. Y aquí estuvimos muchos años. Fui al cuartel aquí a Puerto Rosario y después los fuimos para Las Palmas otra vez. Bueno, estuvimos primero en Jinijinama, con Juan Copá, después Jinijinama, y después, claro, de Jinijinama fui yo para el cuartel. ¿Y cómo fue que le tocó el cuartel aquí? Porque, siendo de Telde. Sí, porque en esa época los de aquí de Fuerteventura pues servían aquí, no tienen que salir fuera de la isla. ¿Y ustedes ya contaban como si fueran naturales de aquí entonces? Como si fueran naturales de aquí, está claro, estamos, mis padres estaban allá, estamos en el ayuntamiento de Tuiné y después de allí venimos para aquí, y después fuimos para Las Palmas y después pues vine yo para aquí me casé y aquí hemos estado ya más de 20 años. Y así que no quieren los otros remedios, sino quedarnos aquí. Y aquí pero tampoco es que estén obligados, ¿no? Que estén a gusto, ¿no? No. Yo tengo las casas allá, tengo casas ahí donde llaman la carretera de Merenara. Y aquello ahí le llaman las casas nuevas. Ajá. Y entonces, pues el resto hicimos allí las casas, porque es de 3 plantas, y conduce con 2 calles, y tenemos los 6, pues tenemos acá uno su casa ahí, su vivienda. Y yo cuando me parece voy allá, a lo mejor no estoy mucho, a lo mejor estoy 15 días o a veces menos, porque cuando uno lleva ahí, mis hermanos están trabajando y se ve uno, solo, ¿no? Solo. No, porque yo aquello lo conozco bastante bien. No sé si ahí conocerá ustedes la Huesa. No, yo conozco poco de esa zona. Hay un sitio que le llama La Huesa, sí lo he oído nombrar, la montaña La Huesa. No la pisaron. Y estaba es que en aquella época la gente se andaba a los valles, los barrancos, se conocían todo, ¿no? Porque antes tenía que caminar para todo, ¿no? Sí, antes no habían como hoy coche y esas cosas. Antes había que, íbamos más arriba, donde llaman Los Llanos, en Tel de arriba, pues íbamos al cine. A lo mejor íbamos por la tarde, nosotros íbamos a la cine de 5 a 7. Y después ya mi padre trabajaba de maquinista, allí en La Huesa, con estar en Sibia. Y después, a aquella hora iban ellos, al cine. Que era para los mayores, para los mayores, más tarde, ¿no? Sí. Qué suerte, ¿eh? Porque luego se vino para aquí, cine. Sí, nada. No sé si en Gran Tarajal ya existía y en Puerto igual, pero más nada. O sea, la isla no había más nada. No, Gran Tarajal, íbamos a Gran Tarajal. ¿Había en Gran Tarajal? Había un cine. Sí, un cine, y el cine ese era como ir allí, ver una película, o a lo mejor se cortaba a medio camino. Y se venía uno sin saber cómo era la película. Sí, cómo era la película. Es lo que había. Es lo que había, no había otra cosa. ¿Y qué se vinieron con el tema de las zafras? Sí, a plantar tomatero aquí. Que mi padre estaba ya aburrido de estar ahí, porque estaba trabajando de maquinista, él solo. Un pozo de 200 y tantos metros. Pues
Y ya estaba harto de estar allí y se vino para acá. Bueno, es que él antes, era de aquí. él era majorero. Y mi padre era el majorero de Chiqui Villate. Amigo. Y mi madre es Twiné. Con razón acaban otra vez aquí, Sí. claro. Ellos se fueron para allá jóvenes los dos. Es decir, que ellos, cuando mi padre se llegó a Añada, allí fue cuando la guerra. Cuando la guerra yo tenía 6 años. Y mis hermanos, los demás, eran todos más chicos. O sea que ya viste cómo Sí. se pasaba después en la casa, ¿no? Se Porque pasaba llegó la después. cartilla de razonamiento, el ir a Sí, comprar sí. y lo que te tocaba. O sea que fue unos años Sí, duros eso, ¿eh? unos años duros, bastante duros. ¿Y estaban allá? Sí, estábamos allá. Cuando eso sí estábamos ahí, ya después no. Allá igual se vivió más complicado que aquí, ¿no? No. Ayer en día estamos trabajando. Nosotros íbamos a trabajar los tomateros con los ventancores. Sí, que fueron muy famosos en Fueron Gran Canaria, famosos, ¿no? que los mayores allí eran ellos. Y después estaban también esos, Arencibia, todo eso, Mayor Martín y toda esa gente. Tenían todos almacenes empaquetados y todo eso. Y después, nosotros al venir para aquí, estamos ahí en Mangopá. Pues de ahí salimos para otros sitios, andaban trabajando. Cuando se terminaba la zafra, podíamos trabajar bastante, que yo trabajé en Gran Tarajá. Tenía una bicicleta, para ir con la bicicleta de Mangopá a Gran Tarajá. Y almorzaba allá abajo y todo eso, porque era la compañía Entre Canales, que es la compañía grande hoy aquí. Se hizo la Casa Correo, la vieja, porque aquello después lo modificaron todo, y la hicieron nueva, y aquello está de otra manera. Y después mis hermanos, nosotros también se fueron también a trabajar, donde me primero conseguía, que era lo más que había, eran los tomateros. Sí. No había otra cosa, no había nada de construcción y eso No, en Fuerteventura hubo un boom tremendo, ¿no? Sí. Hubo años que la gente venía, sobre todo la zona de Tuneje, a trabajar, ¿no? Sí, de hecho sí. hubo 2 almacenes, ¿no? Hubo uno en Gran Tarajal y otro en Tuneje, ¿no? O hubo alguno más también, ¿no? No, en el Gran Tarajá habían unos 3 o 4 almacenes. 3 o 4 almacenes. Sí, estaba los Betancores. Después estaba los de Sá, que también tenía almacenes. El padre de ellos después tenía almacenes. Ya había unos 3 o 4 almacenes bien allí. Ya después ya llegó ya los socios y hicieron como una sociedad y ya se quedó en un almacén solo en Paquetán. Digo que ya después Y se trabajaba un montón de horas, me imagino, ¿no? Porque antes había bastante tomate. Sí, las mujeres en el almacén eran empaquetados como hoy con máquinas. Antes era cosa de las máquinas y para empaquetar, porque cuando no había las máquinas, para empaquetar eran las mujeres. Empaquetando hasta en el tiempo que había bastante tomate, trabajaban por la noche. Sí. Sí, bastante había. Y después, claro, después llegaron las máquinas, se fue. Se perdió algún puesto de trabajo también. Se perdió el puesto de trabajo. Donde llegaban las máquinas, alguien se quedaba sin trabajo, ¿no? Hoy Pero mismo, también se trabajó bastante, a pesar de Sí. haber máquinas también. Sí. Hoy mismo están las máquinas y no, entonces la gente poca gente trabajando, venía gente de Jandía a trabajar aquí. Estaban en los tomateros, los días, a lo mejor los domingos y esa cosa que no trabajaban, iban a coger tomate. Y bueno, eran pagos por las cooperativas. Y después ya, claro, después se quedó todo en nada. Y el tomate, es que el tomate en aquel tiempo era más barato que lo que es hoy. Y era más caro. El tomate hoy lo pagan menos que los años esos. Porque no lo están pagando nada. Tirarlo. Sí. Antes las cajas de tomate eran cajas de madera. Y entonces la gente pues
iban a los empaquetados y cuando no, a trabajar, y a poner otro sitio. Hasta venía antes del norte, hasta de Lanzarote, Sí, sí. hasta de Lanzarote. De hecho, Gran Tarajal es un núcleo de población que hay gente de todos lados. O sea, que después se quedó por allí, se casó y fundó la familia. Sí, sí, yo mismo vine después para aquí. Pues tuvimos unos años aquí arriba. Bueno, que era primero con los Betancores y después la Bombito, que era del sur de Gran Canaria. Pues vino aquí a empaquetar también y el tomate lo compraba, es decir, que traían las mujeres a cogerlo. Y nosotros lo poníamos a mirar para ella, el tomate que cogía ese, tenía que ser recibido. Si se le escapaba verde, ya eso era cuenta de ellos. Porque eso a veces lo empaquetaban, venía la mujer con el tomate y coger el verde, ¿sabes? Y es que ellas cogían, que a lo mejor era más verde que lo que iba yo a recibir, que tenía que llevárselo. Nosotros andábamos sellando, mis hermanos que estábamos aquí, habíamos 6, pues era aprovechar todo. Y después, cuando vinimos para aquí, ya era distinto, pues ya después el tomate lo plantábamos nosotros, y lo llevaba ese tal Don Vito, él que llevaba el tomate, los camiones de él. Primero tuvieron los Betancores y después Don Vito ese. Pero el tomate que ellos los cogían ellos y ellos los recibían. Y se pagaba el tomate en la tierra, cogerlo y allí mismo pesarlo y ahí se pagaba a lo que fuera. Y hoy lo reciben, sí, reciben el tomate, pero se viene a saber los kilos que uno tenía y el precio se viene a saber a fin de sábado. Sí, a lo que ellos quieran ya, a lo que ellos quieran pagar. Y así hemos ido escapando. Sí, porque al final era y es trabajoso, pero se sacaba adelante uno aunque fuera a la casa, ¿no? Sí. No, y nosotros ya lo hecho los trabajos esos que no los extrañábamos. Nosotros sí había que... Era una rutina ya, ¿no? Ya sabía uno lo que había que hacer, ¿no? Sí, había que salir a un baile, si salimos para el baile, sabía ya que el segundo día había que levantarse tempranito a coger tomate. Y no había excusa. Ahí no había nada. El pío se enfadaba con nosotros y ahí todo el mundo arriba. No es como hoy que te dice, ya me levantaré otro día, ya lo haré otro día, ¿no? No. Antes se cumplía. Se cumplía. Sí. Y no se perdían fiestas ninguna tampoco, ¿eh? Aquí la gente no, le gustaba mucho la fiesta, ¿no? Sí, la fiesta. Íbamos aquí caminando, porque en esa época, y caminando de aquí se la llevaban a trabajar. Y aquí hacemos nosotros bailes. Pero aquí allá se tarda un ratillo también, andando, ¿eh? Y aquí aquí antes se hacía un baile ahí donde quiera, aquí mismo, en mi casa, que están aquí, que era de mi suegro en esa época, que era yo soltero también, y todos mis hermanos. Se hacían bailes aquí. Ahí donde conocían a las muchachas. Y ahí en esos bailes. Sí, en esos bailes. Aquí los conocíamos todos. En esa época había no había mucha gente y los pocos que había los conocíamos nosotros, no como hoy. Ahí de arriba mismo, donde llaman Montaña Andía, aquí arriba. Toda la gente que hay ahí de arriba, que uno no los conoce. A veces llega la cartera misma que viene con cartas aquí, preguntarle a uno, mire, los que habíamos aquí de antes sí los conocemos nosotros. Pero la gente que hay hoy no los conocían. Y cuando ustedes empezaron a vivir por aquí, la gente les aceptaba bien, porque al ser de otra isla y tal, los jóvenes de la época que no le decían, vienen aquí a matar el hambre o vienen aquí a robarnos a las muchachas, no decían nada. No, ellos no decían nada porque mi mujer misma estaba aquí, bueno, yo me casé ya de 40 y algo. Y mi mujer también, bueno, mi mujer es más chica que yo la llevo allá 6 años. Y así fuimos tirando todos aquí. Mi hermano Antonio fue la mujer de aquí, de allí debajo, de
el Julberto, mi mujer de las Cabreras, Cabrera y los Padillas. Aquí hay uno allí debajo que a él le cortaron una pierna, Miguel Padilla. Ese es primo de mi mujer. ¿Y cómo fue que al final se quedaron los tres aquí y no les dio por volver para allá? No, sí, Bueno, estuvimos allá trabajando allá. casi todos, ¿no? Todo. Todos se fueron para allá. Todo. Por épocas, ¿no? Chano también, que fue, el primero que me casé, el primero que se casó fue mi hermano Antonio. Y después yo, y fue el otro, uno que está allá en Las Palmas, Ramón, y Paco, y Llano, que Llano se casó aquí también. Anda que no le gusta una fiesta ya, ¿no? Oh, es el único de nosotros, el único que toca algo y sabe tocar es él. Los demás no sabíamos nada. Nosotros ya andábamos siempre, donde quiera que iba era al baile y iba a tocar, ya sabíamos ya que era seguro. Y íbamos a salir caminando de aquí a un pueblo que hay para aquí atrás, la montaña se le llama Fallagua. Y ir a levantarlo, ir de aquí, a lo mejor venía el camión de los Betancores a recoger tomate. Y ahí los reunimos todos, ya vamos, y hay baile en este sitio. Y si no había, lo digamos nosotros y lo formábamos nosotros. Sí. Y aquí es lo mismo. Aquí salíamos unos por un lado, otros por el otro, a decírselo a las muchachas y a hablar con los padres primero, para que las trajeran al baile. Sí, porque antes una guitarra, un timple y ya estaba la fiesta armada. Sí. No como hoy, que hoy va todo a base de música, a base de aire todo. Pero todavía hay bailes que se hacen con guitarra y timbre y todo eso. Aquí mismo se hace alguno. De entrada se hace, vienen a tocar y la gente a bailar ahí, unos cantando y otros bailando. Y así vamos tirando. No, y antes, qué bueno era eso, ¿no? Cuando llegaba después de una semana o de 15 días de trabajo ahí duro, ese momento se disfrutaba. Se disfrutaba, claro. Era lo mejor que había, ¿no? Era lo mejor que había. Sí, porque me imagino que en aquella época ni televisión, ni radio, ni nada, ¿no? No, la radio teníamos, estamos aquí de arriba, ahí donde llaman Montaña Antigua, tenemos los tomateros ahí. Cuando iba haciendo novela, los sentábamos todos allí por la radio. Ahí la novela. Eso sí tenía la radio, ¿no? Que Sí, aparte del informativo, tenía también su novela y tenía... Su novela, tenía la novela. Siguiendo una novela por la radio. Por la radio, Y todo el mundo calladito y entretenido. Todo el mundo calladito y entretenido. Una aquello allí, Manolito Ebro, para descansar aquí arriba, cuando estaba, que se iba a hacer la novela, pero chacho, la novela. Y todo el mundo corriendo, y todo el mundo corriendo, hasta las hijas y los hijos. Hasta los hombres también se enganchaban. Bueno, no había otra cosa. No había otra cosa. Había una película, una novela esa, la vimos por la radio. Ya esperaba hasta mañana, porque el capítulo siempre nos dejaba con la intriga, ¿no? Entonces esperaba mañana y después esperaba cuando llegaba el fin de semana al siguiente lunes. Sí, habían dos o tres películas y todas las vimos. O las oímos, verlas no se veía, ¿no? Y las oímos y al siguiente día estaba uno ya alerta, mirando el reloj. Y a aquella hora salimos corriendo a ver todos. Claro, es que no había otra cosa. Cualquier cosa entretenía, ¿no? La gente, sí. Sí. Como no había eso, en eso lo entreteníamos. Todas las mujeres y hombres y todo el mundo se quedaba entretenido en la novela. Sí, cuando vino la primera televisión me imagino que pasó lo mismo, ¿no? Sí. Que la gente se juntaba allí donde estuviera el televisor para poder ver lo que ofrecían en aquel momento, ¿no? Sí. Porque los pueblos iban llegando a gota, todo el que podía hacerle frente a comprar una tele, ¿no? Sí, ya después, claro, casi todo el mundo tenía radio. Pero de entrada no había ni nada más mismo. Tenía el padre de los de Sá, era el único radio que había en toda ni nada más. Y íbamos allí, sentábamos ahí fuera, y las poníamos, cuando todo el mundo callaba, no dejaban hablar a nadie.
a escuchar lo que la radio decía, El que molestaba que cogiera viento. que cogiera bien. Y a ver, había uno que la gente usaban también de pobre, que se sentaba, donde quiere que se sentaba, ya había uno de los muchachos, eso, lo de esa, Lucas, se subía hacia arriba al techo de la casa con un cubo con agua. Cuando el hombre estaba sentado allí tranquilamente, ya todo el mundo lo sabía y después se jalaba por un lado. se hablaba por un lado, dejaban ellos le rociaba el agua. Él se reía también, pero después, Qué remedio, ¿no? y otro remedio si no venía al siguiente día otra vez. Pero ya después, los primeros días caía, pero después no caía el hombre. Hombre, que Ya estaba Lucas era atravesadillo. con Lucas, Lucas y el otro que ya murió, Ñito. Se llama Antonio, se llamaba Antonio, le decían Ñito. Ese era otro, era también Le gustaba la broma. le gustaba la broma, Pero a algunos les gusta darla pero no recibirla. no recibirla. ¿Verdad? Eso es más difícil, ¿no? Eso es más difícil. ¿Qué años aquellos? ¿Qué época, no? Porque había menos que hoy, pero la gente se sentía bien, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, sí. La gente era más unida, ¿no? Y esta mismo, Sí, ya la veo. Pase usted para acá, que estamos aquí. ¿Qué tal? De visita de sorpresa, ¿no? No, yo solo, Siéntese por ahí. Pues aquí me está diciendo el hombre que cómo la conoció y todo eso y cómo era la vida antes, ¿no? La vida era dura. Dura, ¿verdad que sí? Muy dura. ella sabe bien que yo Sí. bastante que trabajó también. ¿Verdad? Se trabajaba, pero Se trabajaba así. hoy no se le puede llamar trabajo lo que hay. Hoy es gozar. Mm. Hoy es gozar lo que está la gente gozando, pero hay muchos que lo están pasando mal. Sí. También lo están Pero- pasando como lo pasábamos antes. Pero hay mucha gente que no ha sabido, como decíamos, acotejar, ¿no? Así Que antes, es. porque antes no había de nada y cuando No, uno yo igual también. tenía dinero, tampoco tenía dónde comprar ni qué comprar y se vivía y se superó, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí. ¿Qué trabajó? En los tomateros, me imagino también, ¿no? Yo trabajé desde que nací, como el otro que dice. ¿Verdad? Porque desde que era una niña, tenía mis padres para descansar esa casita, la habitación esa. Pues cenábamos, la mitad de las veces cenábamos en esas esquinas con el día, y así estábamos todos. Sí. Y a ver, Porque antes era eso. Antes no había otra la cosa. casa era una habitación como mucho, dos y todos los hijos ahí juntos. Y eso que yo no éramos más que 3 hermanos, y mi padre, la verdad que comer no nos faltó, pero mucho, pasaron hambrita. Había Oye. necesidad, ¿no? Porque tampoco es que hubiera... Es que esto era una zona también que quedaba como... Aquí no eran más que 2 o 3 casas lo que había. Que eran familia casi todos, imagino, ¿no? Pues aquí estábamos mi madre, mi tía que vivía en esas casitas ahí, y otra tía aquí detrás. Y todos vivíamos aquí. Pero así, tirando. Mejor que hoy, porque hoy uno es mayor y aunque tenga que comer, no tiene salud, y está mal. Es que ahora viene uno a pagar todos los esfuerzos que se hizo. Pero yo no me acuerdo de no trabajar, no me acuerdo nunca. Que sea guardando una cabrita, Sí, siempre había algo que hacer. algo sí, que sí. hacer. Sí. Pero mi padre no tenía más que 3 hijos que éramos. Y la comida no nos faltó, pero muchos pobres se acostaban hasta sin cenar. Eso es triste. Es que no había, ¿no? No había, aunque tuvieran dinero, aunque hubiera dinero no había dónde comprar. Ir a ese gran Tarajal y pasarse el día allá abajo para ver si encontraba algo que traer para la casa. Estaban con las castillas esas y si era a un kilo de gofio, un kilo se traía, no podía traer más. Bueno, y eso ya era un lujo. Sí, eso era un lujo. Conseguir un kilo de gofio y traerse gofio para la casa ya era un lujo. Ya era un lujo, sí. Porque el gofio antes sí que ayudó muchísimo. La Y cabra, la- el gofio fue algo fundamental. Aquí en Fuerteventura eran las cabras, el gofio y
Si hacer el piquito queso, ir a venderlo para comprar qué comer. Era A mí otra cosa. siempre me llamó la atención de que la gente hacía queso, pero el queso no se consumía en casa. No. El queso apenas El queso era para venderlo. lo podían... Y si había un huevito de gallina también. No era, era así. Y es que no había. Es que no había, tenían que... Porque les pasaría como hoy que a todos nos gusta darle de comer a los hijos y tenerlos bien, pero si no podemos, tenemos que pasarnos con... Y entre el trueque más que otra cosa, ¿no? Porque había gente que llevaba igual, eso que usted dice, los huevos, o llevaba carne, si tenía animales para canjear por el pescado o, Sí, o por sí, el gofio, sí, o sea, sí, sí. había más trueque, ¿no? Sí. Mi padre me acuerdo que hacía unos bailes, mire ustedes, que quitaba a lo mejor la cama de aquí dentro y la ponía para ahí fuera. Y hacía un bailito ahí después con las botellitas de ron que vendía y eso, pues iba sacando un dinerito. Y como tenía pocos hijos, pero el pobre hay muchos que las pasamos mal. Yo también me acuerdo de pasarla mal, pero quiero decir que sin comer a la cama no me fui nunca. Aunque sea un pico de leche o gofio o por lo que había, pero mucha gente, sí. Sí, no, mucha gente nos contaban de que se iban caminando lejísimos a trabajar, que igual llevaban un huevo duro nada más para comer. Me acuerdo de mi tío. Es que era duro, ¿eh? Mi tío, Espadecán, el hermano de mi madre, ir a trabajar a La Vega, a donde está la iglesia, todas esas paredes. Esas otras paredes trabajó él. A lo mejor llevaban unas areas y un pico de gofio para la semana. Y tirados en esa... Y así había tanta gente. Sí. Tanta gente. Se quedaban en cualquier sitio, ¿eh? Oh, no había. Porque no valía la pena volver, o sea y no Bueno, había ni pensiones, ni casa, ni nada, o sea que se quedaban tirados en cualquier barranquito, en cualquier lugar, buscaban el echadero. Salí caminando aquí para ir para trabajar en esa carretera de La Vega. Sí, eso te diciendo que a La Vega y eso. La gente que trabajó en la carretera trabajó duro, porque antes se machacaba la piedra, ¿no? Y después tenía a martillo. muchos hijos, pues la pasaron mal. Y con unas cestitas que había de palma, Para cargar con... cargando piedritas. Hoy viene el camión, te echa todo el piconcito, te echa todo, viene el otro, pero antes de eso nada. Eso nada, no, eso Había que no. preparar el camión. Había que, donde habían piedritas chicas, esas había que estar recogiendo y yendo una cestita aquella para llevarla a donde llevaba el corte de la carretera. Eso me acuerdo yo también. Sí. La habitación esta, que le decíamos el zagual y la habitación esa, me acuerdo yo de cernir la arena en el barranco, un burro con unos cajones que le decían, lo llenaba de arena y de piedra, y el agüita a la cabeza guindada de un pozo. Con eso hicimos la casa esa, la habitación esa. Antes se pasaban muchos trabajos, y donde no había nombre, en mi casa las mayores éramos las dos hembras, y mi hermano era más chico y también, desde que nació estaba el chiquillo medio malo. Pues había que hacer lo que hiciera Había que falta. hacer lo que había que hacer. Sí. Yo fue la verdad que fui la más que trabajé. Mi hermana se casó más joven y ya tenía casi 30 años cuando me casé. 29 cumplidos. Y ayudando a la familia. Y ayudando. Porque antes lo que tocaba era eso. Ayudé a criar a mi sobrina, porque mi hermana tenía el marido, estaba allá para allá. Mis padres ya mayores y medio enfermos. Y había que trabajar. Hoy la gente está gozando. ¿Verdad? Hoy gozaron. Hoy 8 horitas y... Yo le digo a mis días hijas libres. cuando dice, ay, qué cansado estoy de trabajar, digo, eso, mis hijas. Si ustedes bien llegar. Antes había mucho que trabajar, hoy es distinto, hoy tiene mucho trabajo el ayuntamiento. Y entonces el ayuntamiento tiene este trabajando, ya yo como estuve trabajando, sé cómo es. No se trabaja mucho. No se había, lo poníamos a armar un grupito ahí, a lo mejor y hablando, y así pasamos, y trabajamos a lo mejor por la mañana, pegamos a las... Sí, porque en aquella época de hablar nada. Había que aprovechar el tiempo porque el encargado siempre estaba por allí, ¿no? Sí, sí. Era de sol a sol. De sol a sol y trabajar, ¿no? Ya después de que con el ayuntamiento, Eso ya es otra cosa. donde menos se trabaja. Sí. Donde menos se trabaja y lo mismo era antes que hoy. Se gana. Entonces, no se trabaja mucho.
allá vamos un rato y los que los encargados mismos a veces se ponían con nosotros a hablar con nosotros ahí. Y lo que no se hizo hoy se hará mañana. Y lo hice a la mañana. Pero en aquella época, Es antes que no había podía que- ser así, ¿no? Antes no podía ser, iba uno a trabajar, a amarrar tomatero y iba desde que el sol salía hasta que se oscurecía. Y la gente llevaba hasta los hijos, porque Sí. ¿dónde los dejo? Mi niña, siéntate allí en la silla. ¿Verdad? ¿Dónde dejo yo los hijos si está uno trabajando todo el día? La verdad es que era tremendo, sí. ¿Quién es Juanita? Pues, Domingo y señora, que usted se incorporó a su acento, pero él lleva ya un ratillo aquí hablando con nosotros. Yo fui a ver a mi hermana, estaba media gripada y voy para allá un rato. Sí, Voy a darle compañía todas las tardes un rato. y bien hecho, la verdad que sí, que es así como debe ser, ¿no? Y como voy estaba pues, ven para acá, ven para acá, Sí, hoy hay visita en casa. que yo también me la encontré aquí. Pues le agradecemos, ¿no?, que compartiera este rato con nosotros. Hombre, cuando se les ofrezca otra vez, pues ya sabe ya Sí. dónde andamos. Y falta hace, ¿no? De también sentarse uno y recordar un poco nunca está de más, ¿no? Siéntate, mujer. Pues le damos las gracias a los dos y también a ustedes, a los que cada día eligen este medio para ver la programación que le ofrecemos y en especial este espacio de Gente Nuestra, ¿no? Muchísimas gracias, nos vemos y oímos la semana que viene.